estimados, pues el siguiente tema, Mauricio, tiene que ver un poco con las drogas, pero esta situación es más bien sobre la perspectiva de género que existe sobre el tema, Mauricio. Y es que es importante, lo hemos analizado sobre la influencia del consumo de drogas o estupefacientes de acuerdo a la edad. Siempre nos referimos a ella en los jóvenes, pero ahora también quisiera hablar, Mauricio, sobre cuál es la situación de hombres y mujeres, porque no es igual. ¿Te acuerdas que hace poco asistimos al World Trade Center a un foro de adicciones? Y en él veíamos una situación muy curiosa, y era que prácticamente las mujeres fumaban un poco menos que antes, pero que ahora consumían igual o más alcohol que los hombres, lo cual pues indica que al menos, como nos decían en ese foro, al menos en cuanto al consumo de alcohol, prácticamente las mujeres consumen igual que los hombres. Y ahora pues Mauricio, tú asististe a este foro denominado La perspectiva de género, un abordaje necesario para la prevención y el tratamiento del consumo de inhalables y otras drogas. Entonces, Mauricio, ¿qué te pareció? ¿Qué viste ahí? ¿Cuáles fueron los comentarios? ¿Cuál es la situación? Pues mira, Memo, este evento lo organizó INMujeres y Senadic. Y la verdad es que estuvo muy interesante el foro, porque desde el punto de vista de INMujeres, con datos duros, pues se están dando cuenta de que hay un problema serio. Hay un problema serio de que las mujeres, a la edad de secundaria principalmente, se están convirtiendo en unas inhaladoras a la par de los hombres. Es increíble, pero se habla poco del asunto de los inhalables, Memo, pero la realidad es que, pues aquí lo hemos visto con nuestros vecinos de las colonias aledañas aquí a La Obrera, en donde, bueno, pues la venta de los inhalables se ha incrementado, ¿no? Y que en este caso, ahora ya no solamente los inhalables tradicionales como era el Chemol, el cemento, ¿no? O el activo, sino que adicionalmente ahora ya incluso les colocan gotas de perfume o saborizantes para hacerlos mucho más benévolos en términos del olor, pero pues igual de adictivos, igual de problema para todo lo que es el cerebro y todo el sistema nervioso central. Si hay una droga, Memo, que destruye de manera directa al cerebro, son los inhalables. Entonces, el gran problema que se tiene es de que se ha incrementado, y fíjate que curiosamente este foro cae en un momento en donde una semana antes, hace 2 semanas, hace 15 días, fue lo de los chavos estos que iban a un reggaetón y que pues hicieron algunos desperfectos, hicieron algunos robos y que fueron obviamente perseguidos por la policía y todo este asunto que se dio, ¿no? Bueno, primeramente yo quisiera aclarar mi posición respecto al tema de los jóvenes con el reggaetón y la estigmatización respecto a esto. Primero, en mi caso y además en Cuauhtémoc, en la delegación Cuauhtémoc, yo estoy en contra de la estigmatización, lo hemos comentado, Memo, respecto a los jóvenes. O sea, no todos los jóvenes que les gusta el reggaetón ni son adictos ni son delincuentes. Es más, la mayoría no lo son, ¿sí? Pero hay un acercamiento que tiene que ver con toda una corriente sociocultural que tenemos que estar analizando por qué los chavos buscan, en este caso, los inhalables para consumirlos, ¿no? Porque lo que se habla es de que en estos espacios de los reggaetones, que son clandestinos, que en ese momento se les vende ahí el activo y todo esto. Bueno, estos inhalables. Y hay factores normales. Los chavos regularmente no traen para comprar ni marihuana, ni cocaína, ni alguna droga legal, como es el alcohol o el tabaco. Entonces, por 10 pesos traen las monas, ¿sí? Las más baratas. Eso no justifica el asunto, más bien habría que buscar desde otra perspectiva y no desde el punto de vista punitivo, qué es lo que tendría que hacer como política de Estado para que en ese momento las cosas cambien. Y de entrada, ¿por qué están las fiestas clandestinas? Porque se impide que haya fiestas autorizadas, ¿sí? Entonces, el reggaetón, lejos de ponerlo a la práctica como Estado, como política de Estado, lo que hace es estigmatizarlo, y lo prohibido lleva precisamente a todo este mercado negro. Así es. Entonces, estuvo muy interesante el foro, y yo nada más te digo un dato, Memo.
porque luego ni siquiera eso me da la impresión que conocen los policías, por ejemplo. Un chavo que está sentado chemeando con el activo o está moneando, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Nos explicaron ahí médicos que al momento de que están moneando, el sistema nervioso y el sistema biológico funciona de manera diferente. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando se activa de manera inmediata, cuando ven que viene un policía y los va a corretear, se levanta, puede morir fulminantemente. Tan solo por el hecho de que su mecanismo de lo que es el corazón y el sistema nervioso central se activa de manera diferente y en ese momento puede haber una muerte. Eso es una política pública. Tú tendrías que adiestrar a los policías para que una persona que esté inhalando no vayas a intentar corretearlo, porque lo que puede ocurrir es una muerte. Y eso luego no ocurre de información. Entonces, es un tema realmente muy grave, porque los inhalables, mira, en la época de los 80s más o menos, hubo una película muy famosa que se llamaba de las pandillas de Nueva York, Los Guerreros. Sí, que eran pandillas de Nueva York. Todas las pandillas, ya ves que allá defienden sus territorios y de calle a calle. Bueno, hicieron una película sobre eso y se proyectó en México. Bueno, eso dio pauta, aunque ya estaba más o menos organizadas las pandillas en México, con eso motivó más e incentivó precisamente la organización de las pandillas aquí en el país. Y había en aquel momento, incluso hay películas, incluso gente que participó en esas pandillas llegó a ser ya asambleísta aquí en el DF, una pandilla como la de los Panchos o la de los Musgos de allá de la zona de Santa Fe y de Tacubaya. Esas son realidades. Bueno, ellos, su principal consumo eran los inhalables, junto con la marihuana, pero principalmente inhalables. O sea, desde esa época hasta la fecha los inhalables se han mantenido en el promedio del consumo. Pero es que depende también de la situación económica, así es. Del mercado. Entonces, la verdad es que está muy interesante y ahora tenemos que abordarlo, y ahora que vamos a tener legisladores aquí en el Distrito Federal, pues la idea es acercarnos con ellos, acercarles a los especialistas, legisladores nuestros, o sea, Cuauhtémoc Velasco, ¿no?, del Movimiento Ciudadano, de tal manera de que ellos puedan empezar a hacer una legislación para evitar que ahora, mira, se supone que no debe de venderse a niños y adolescentes por ejemplo, el cemento y todos los inhalables, ¿no? Pero no basta porque al final del día tú llevas esos productos a tu casa, sí, y nunca orientas a los niños para que no lo usen. Mira, nada más para que te des cuenta, pueden entrarle al inhalable desde los barnices de las uñas, ¿sí?, hasta lo que es ¿has visto cómo se limpian las computadoras con aire comprimido? Bueno, ese también se utiliza como inhalable, y toda una gama que son productos ordinarios que utilizas en la casa. Entonces, el tema es que teníamos que buscar una legislación para que todos los productos no dejen de tener su función, pero sean productos que no sean favorables para el consumo, en este caso como droga. Eso es lo que hay que buscar con las empresas. Y eso a nivel de legislación sí se puede empezar a propiciar pequeños cambios para que esto se vaya transformando. Bueno, esa es la parte legislativa, pero los padres de familia tenemos que estarnos preguntando y estar checando que no estén al acceso de los niños y de los adolescentes estos productos. Pero además no solamente eso, Memo. La pregunta es, ¿por qué hay tantos adictos en el mundo? Hay un dato. Pero ahí lo curioso es, ¿por qué hay tantos adictos a cierto tipo de... No, inhalables. Mira, por ejemplo, ¿tú creerías que en Gran Bretaña, ahorita que están los Juegos Olímpicos por allá, hay gente hay una gran población que inhala? Pero se debe, yo creo que a que son más baratos, ¿no?, que otras drogas que incluyen otra fabricación, y que como todo proceso económico, pues si tiene un mayor costo en su producción, pues va a tener un mayor costo ahí en el mercado. Y yo, por ejemplo, lo que veo de esa situación de los inhalables es que debido a que como hay una mayoría de población con escasos recursos, es más fácil tener acceso a ellos y es más fácil comprarlos que comprar, por ejemplo, cocaína. Pero además hay vínculos, Memo, que de repente se empiezan a generar a nivel sociocultural. Yo te decía, se estigmatiza, ¿le gusta el reggaetón? ¿No? Se viste como reggaetonero. Entonces, se dice chacra, porque así se dicen, chacra. En automático, ¿qué pasa? Es adicto.
pero además no solamente es adicto, es delincuente. Es delincuente. Entonces, esa construcción de ese discurso, pues está muy cabrón. Y ya por último, Mauricio, y como empezamos este tema, aquí la cosa preocupante es la perspectiva de género. Y cómo se ve en el Distrito Federal, no estamos hablando a nivel nacional, en el Distrito Federal, cómo se ve que hay una problemática específica en el caso de las mujeres. Lo hemos visto y lo analizamos en el caso de los ninis, que ya son el 80% de la población que ni estudia ni trabaja. O sea, está ahí en la casa, no se sabe realmente por qué no sale realmente esa población. Y luego es también de analizarse y de ver por qué ha subido el consumo de alcohol, por qué en el caso de los inhalantes ha subido en el caso de las mujeres. Y además no solamente eso, ahí llevamos 3 factores. Mujeres que no estudian ni trabajan. Nuestras mujeres que pueden ser nuestras primas, sobrinas, hijas, ¿no?, de edad de secundaria, no estudian ni trabajan. Ha incrementado su consumo de alcohol, ha incrementado su consumo de inhalante y ha incrementado su nivel de violencia, porque si tú te das cuenta, ahora las peleas en redes secundarias, también ellas entran de manera muy fuerte. Antes, yo me acuerdo cuando estuve en la secundaria, como se dice en el argot, el que se aventaba un tiro, un trompo entre mujeres era así como que muy lejano. Ahora son protagonistas de las peleas de las mujeres, grabadas y las suben a YouTube, y además también están acostumbrándose ya a hacer bullying cibernético y están amenazando a sus compañeras. Es decir, hay todo un tema en el caso de las mujeres. Y bueno, decían ahí las compañeras de mujeres en su introducción que bueno, lo que se ha buscado es la equidad y se está dando la equidad en todos los asuntos. Ese es el problema. Ahí, para ellas, dice, por eso estamos haciendo este taller. Así que pues, son información que creo que hay que seguir deglutiendo, Memo. Sí, hay muchas cosas ahorita de bote pronto. Es que pienso, por ejemplo, ellas no son la población económicamente activa mayoritaria, lo siguen siendo los hombres. Si siguen siendo los hombres, ¿cómo es que tienen acceso a los recursos para consumir la misma cantidad de droga y alcohol? Porque precisamente es parte, a ver, el tema de estos inhalables, pues ya dijimos que son de escasos recursos, por lo tanto tienen acceso. Y en el caso del alcohol, si te das cuenta, hay consumidoras que lo hacen en sus casas, pero otras son dependientes de las indicaciones, ¿no? Entonces, en fin, y ligado a que cuando toman ellas, en este caso, una mujer que es invitada de 13, 14 años por un hombre a tomar, ¿sí?, se puede dar embarazos no deseados, porque obviamente la ponen en una condición de indefensión al momento de que consumen demasiado alcohol y se arma toda una cadena que ahí fue explicado precisamente como parte del problema, porque una mujer que inhala, ¿sí?, pues igual que los hombres, ¿no? O sea, pierdes el sentido, pierdes muchas cosas y puede originarse precisamente posteriormente un asunto de abuso sexual, por ejemplo. Y además en esa parte, algún día platicando con Roberto Caro, nos decía que la resistencia no es igual, ¿no? Desde luego, en el caso del hombre y la mujer, y la resistencia parece ser, hasta lo comentó Roberto, que sí era menor en el caso de las mujeres, una menor resistencia hacia el alcohol. Comprobado, porque las especialistas también lo comentaron. Las especialistas de este foro también comentaron el asunto de la resistencia por cuestiones de que hay diferencia. Entonces tú le tienes que enseñar, si tienes una hija, una hermana, una prima, a que su consumo es, cuando menos, en el caso del alcohol, la resistencia máxima son de entre 3 y 4 copas, una copa cada 45 minutos, preferentemente cada hora, y en el caso de los hombres un máximo de 5 o 6, dependiendo complexión. Por ejemplo, tu complexión es diferente a la mía, por lo tanto tú podrías aguantar más el alcohol que yo, porque tú metabolizas de manera diferente el alcohol. Y pasa lo mismo con los inhalantes. Pero además hay otras secuelas muy graves en el caso de los inhalantes, porque van haciendo que pierdas una serie de capacidades a nivel neuronal. No, además por el ejercicio que se hace en el momento de hacerlo, por el momento, genera problemas respiratorios crónicos, ¿no? Y nada más para cerrar, amigos cibernautas, un dato que me parece que cuando me lo explicaron, nuestro amigo Roberto hoy me lo platicaba, lo que está sucediendo, por ejemplo, de la gente que inhala. Si ustedes tienen un encendedor Zippo, marca Zippo, bueno, pues hay rellenadores, ¿sí? Cuando se les acaba, hay rellenadores para poder ponerles ahí para que vuelvan a encender. Bueno, ¿qué están haciendo ahora los chavos? Eso
lo echan en la boca, lo detienen y eso genera la combustión, genera los gases y en automático viene precisamente la inhalación. De eso estamos hablando, amigos aeronautas. De eso estamos hablando, casos extremos como ese. Entonces, tú compras, si tú eres fumador, tú como padre compras tu rellenador, no sabes el uso que se le pueda dar y un niño o un adolescente puede agarrar, echárselo, genera aquí. Ahora, va ligado ahorita a la inhalación, perjudicas tu cerebro, pero aparte generas cáncer de manera natural. Pues, en fin, es todo un tema, la verdad es que vale la pena que lo analicemos y en el caso de las mujeres, sí es algo que vamos a estar tratando en diferentes programas, con diferentes temáticas, porque la verdad en la Ciudad de México tenemos que preocuparnos por hacer políticas públicas para que las mujeres de nuestra ciudad, principalmente las niñas y las adolescentes, tengan un camino diferente, porque sí es todo un caso. Así que, pues, Memo, no sé si... Seguiremos dando continuidad a este tema. Este tema de las drogas es amplísimo, y si lo vemos por perspectiva de género, no acabamos, si lo vamos diferenciando. Es todo un caso sobre el consumo, que compran, que se... Yo estoy seguro que inclusive no se compra el mismo tipo de droga entre hombres y mujeres, a pesar de que las estadísticas son generalizadas, ¿no? Habría que ver inclusive, ¿no? Yo estoy seguro que, por ejemplo, si analizamos droga por droga, saldría una diferenciación entre hombres y mujeres, quién consume. Seguramente, y aquí lo importante es que estemos nosotros con mayor información y sobre todo con el vínculo ahora en el ámbito legislativo y en políticas públicas, que tenemos que incidir como partido político para que con dos especialistas construyamos políticas públicas y leyes que realmente permitan contribuir a erradicar esta problemática o a disminuirla cuando menos, ¿no? Así que, pues, amigos cibernautas, cualquier cosa, por favor, consulten el CENADIC, consulten la página del CENADIC o la de Mujeres para estar la información. www.cenadic.salud.gov.mx. Y ahí encontrarán la información de este foro. Así que, pues, regresamos, amigos cibernautas.